De esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adorando a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué interesante y bonita esta lectura. Antes de pasar a nuestro hermano Damián, vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Amén. ¿Qué le parece? Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, primeramente dándote muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar en tu casa, de venir, Señor, a alabarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor, y también a ser edificados por tu bendita palabra. Habla nuestras vidas en esta mañana, te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por cada hermano que estará sirviendo en esta mañana, ujieres, diáconos, pastores, Señor, maestros, que estarán dando enseñanzas a los niños, a los jóvenes, Señor, a los adultos. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a pasar a nuestro hermano Damián en esta mañana. Le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, ya que Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ocupen su lugar, siéntense. Y vamos a continuar con este estudio de Apocalipsis capítulo 7. Antes de entrar a esta segunda porción del capítulo 7, dejamos algo pendiente la semana previa, ¿recuerdan? Estamos hablando sobre las 12 tribus de Israel, de los 144,000, y así hicimos una pregunta, ¿verdad? Que les dejé tarea. Ahora mi pregunta es, ¿la investigaron, la estudiaron? Vamos sobre las 12 tribus, porque aquí en el capítulo 7, el versículo 5 en adelante, comienza a hablar sobre las tribus de los 12,000, de cada una de aquellas tribus que fueron escogidos y fueron sellados. El versículo 5 dice: de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén fueron sellados 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Entonces les decía que alrededor de 29 veces más o menos, ¿verdad?, aparecen las escrituras hablando sobre las 12 tribus de Israel. Y de esas 29 veces es interesante tomar la lectura cuidadosamente leerlas, porque no en todas las 29 referencias que hay no aparecen las mismas tribus. Se va a dar cuenta que en algunas son quitadas unas reemplazadas por otras, y eso es importante e interesante notar eso, porque el grupo de tribus que tiene Juan aquí, miramos también que no es la excepción en eso. Entonces, para empezar en esto, dice aquí, comienza Juan mencionando primero la tribu de Judá.
Ahora, usted dijera, bueno, debería ir cronológicamente de acuerdo a los hijos de Israel, ¿verdad? La pregunta es, ¿era Judá el mayor de los hijos de Jacob? No, ¿quién era el mayor de los hijos de Jacob? Rubén, ¿verdad? Judá es el cuarto hijo. Entonces, pero Juan comienza primero con Judá. Entonces, la pregunta que yo me hago, hermano, pues eso qué importa. Téngame paciencia porque le aseguro que sí importa. ¿Por qué comienza Juan mencionando primero a Judá y no a Rubén? Entonces usted va a decir, hermano, pues es lógico. De la tribu de Judá viene ¿quién? El león de la tribu de Judá. Entonces es muy apropiado que Juan comience con Judá y no con Rubén. Bueno, eso es una buena respuesta. Pero de acuerdo a Génesis capítulo 49, versículo 2, 3, ahí dice, cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos, acercaos acá, hijos de Jacob, y luego comienza a bendecir a cada uno de ellos antes de morir, y dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Tú eres el primero de todos estos. Pero hay otro pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 51, y esto es lo lindo, digo yo, del estudio de la Escritura. Que hay quienes dicen que el Antiguo Testamento ya no debemos ponerle mucha atención, debemos entrar solo al Nuevo Testamento, que ahí está todo el Evangelio de lo que es Cristo, y que el Evangelio comienza aceptando a Jesucristo. Pero la realidad es que el Evangelio comienza en Génesis 1:1. Si usted no cree Génesis 1:1, usted está perdido. Sí, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay un creador con un propósito definido, con un plan trazado para toda la humanidad. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 51, versículo 2 dice, el hijo mayor de Israel fue Rubén. Y nota la siguiente parte, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José por esta razón. Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Ahora entienden por qué. Por eso digo, es muy importante notar esto e ir analizando lo que estamos estudiando, y texto por texto es muy linda la Escritura y es muy beneficiosa a nuestra vida, porque de esa forma podemos ir captando y analizando lo que Dios tiene en su palabra. Entonces, es obvio, digo, Juan coloca a Judá precisamente porque sí, viene el león de la tribu de Judá, según Génesis 49:10. El cetro de Judá no se apartará, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones lo honrarán. Es a saber, Jesucristo. Pero hay algo más aquí. En segundo lugar, hay uno que no se menciona en esta lista de las tribus que tenemos aquí. Si usted estudió, me va a decir cuál es el que no se menciona aquí. De hecho, hay otro más, pero hay uno que sobresale ahí. ¿Y saben cuál es ese? La tribu de Dan. Dan no está en la lista. ¿Por qué no está en esta lista? Cosa interesante también. Ahora, note, Dan su nombre significa el juez o el que juzga. Muy bonito significado del nombre de Dan. Y este Dan debió ser el que debió estar al tanto de su tribu para permanecer en lo que Dios establece para ellos. Desafortunadamente, es uno de los traidores más grandes en cuanto al servicio a Dios, porque este fue el primer idólatra y de ahí nunca dejó la idolatría hasta el día de hoy. Y por esa razón, Dan no está tampoco en esa línea. Y mire cómo dice Génesis 49:17, es Jacob hablando. Dice, Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Ahora, note, Jacob está hablando, tan ni siquiera pasa lo que está pasando con ellos. Y lo que Jacob menciona aquí de su hijo, una serpiente, y mire, este es comparado al diablo, porque en la Biblia Satanás es comparado a una serpiente, ¿cierto? Y aquí Dan es comparado a ese tipo de tipología de Satanás, debido a que trae la idolatría sobre Israel. Y este Dan, repito, una idolatría como llegó a tener uno de los becerros de oro que promoge Jeroboam en él. O sea, honrando o deshonrando
lo que Dios establece. De hecho, desde el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 30, usted mira otra referencia ahí a Dan. Dan, desde ese entonces ya tenía esa idolatría dentro de Israel, entre las tribus de Israel, uno de los que ya había comenzado desde el libro de Jueces. Tercero está la tribu de Leví, que esta sí se menciona, pero que no está mencionada en las otras listas de las tribus. Leví está en la lista que tiene aquí Juan, y esto es interesante porque la tribu de Leví no debía tener heredad entre aquellas tribus. Él viviría en todas las tribus aquellas. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví era dedicada ¿a qué? Al servicio a Dios. Y ahí estaban los sumos sacerdotes, y luego los levitas que ayudaban a la administración dentro de lo que se llevaba a cabo en los sacrificios del templo. Todos los levitas estaban dedicados para el servicio a Dios. Y estos levitas no se mencionan en las tribus acá en el Antiguo Testamento en cuanto a heredad, pero en la lista que tenemos aquí de Juan menciona la tribu de Leví. Interesante, porque estos 144,000 que van a salir, 12,000 de cada tribu, son representantes, son siervos de Dios que estarán predicando durante el periodo de la gran tribulación. Entonces eso se entiende aquí muy claro en esto, ¿verdad? Pero interesante notarlo que Juan sí aporta o sí los menciona aquí. Número 4, que hay otro aquí, y este es Efraín. Efraín no es tampoco mencionado aquí en la lista de Juan. Y vaya, la tribu de Efraín, si usted conoce la historia de Efraín, estos eran una tribu eran guerreros, estos eran batallosos, ¿verdad? Y Efraín, no es que Efraín sea hijo de Jacob, de Israel. Efraín es nieto de Israel, hijo de José. Él y Manasés vinieron a formar parte de aquello por lo que Dios tenía preparado y lo que Dios hizo también Jacob cuando empieza a bendecir esto. Entonces Efraín no es mencionado en esta lista de Apocalipsis. ¿Por qué razón no es mencionado? Es la pregunta. Bueno, si usted va a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25, comienza diciendo así: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jeroboam? Ahora, yo nunca he hecho esto, en otras ocasiones que he presentado Apocalipsis, nunca he hecho esto, lo que estoy haciendo en esta ocasión. En esta ocasión voy a detenerme a darles con lujo de detalle todo el panorama del Antiguo Testamento en cuanto a estas referencias. ¿Para qué? Para que entendamos con más detalle y con más claridad lo que la Biblia tiene, o sea, lo que enseña para nosotros. Jeroboam, usted dice, bueno, pues fue un rey de Israel, pero ¿qué rey fue este? ¿De qué parte, de cuáles tribus reinaba Jeroboam? Porque si usted recuerda, Israel se divide en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Y el reino del norte estaba gobernado, que este fue el primer rey que goberna las 10 tribus del norte, Jeroboam, y quien se quedó con las tribus del sur vino a ser ¿quién? Roboam, hijo de ¿quién? De Salomón. La razón por la que se dividen esas tribus, usted las conoce. Lo que comienza Salomón con un conflicto de mujeres de todas partes del mundo de aquel entonces, y haciéndoles templos y cosas semejantes para adorar a sus ídolos, Salomón desvía a Israel de lo que debía hacer. Entonces él comienza este problema. Más adelante Jeroboam, cuando toma el reinado, la tasa de impuestos que tenía Salomón era muy alta. Entonces el pueblo le dice, ¿sabes qué? Baja los impuestos porque estamos muy agotados con esto. Consulta a los ancianos, dicen, sí, debes hacer eso porque tu padre los tiene pues un impuesto muy alto. Pero luego consulta a los más jóvenes, dicen, dile que si tu padre era fuerte, tú eres 2 veces más fuerte que ellos. Y les aumentó aquello. Entonces crea esa división y se dividen las 10 tribus. Jeroboam toma las 10 tribus del norte. Y Jeroboam, por temor a que el pueblo debido a que cada año regresaban a orar a Jerusalén, porque esa era la regla de Dios, dijo, me van a traicionar y van a querer irse con el rey de Israel, con Jeroboam, con Roboam. Para que eso no suceda, hizo 2 becerros de oro. Y mire cómo dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa ¿de quién? De Efraín. Note eso, es clave. Y luego dice, la que llegó a ser capital tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó,
Si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a orar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Mire qué tremendo esto. Y luego continúa el versículo 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel. Note lo siguiente, ¿eh? Y al otro lo puso en Dan, lo que mencionábamos anteriormente. Y dice, es decir, ambos extremos de su reino. Ahora es importante notar esto, porque es que estos no están ahí. Si algo detesta el Señor, amados hermanos, es la idolatría. Eso detesta el Señor con mucho celo, detesta todo eso. Entonces, durante el periodo de los jueces, el centro religioso, recuérdese, el centro religioso de Israel era en Silo, y Silo está en Efraín, la región de Efraín. Ahí se establece, repito, ahí es donde está establecida por primera vez el arca del pacto. Le hacen un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Un lugar donde muere el arca del pacto. Y esta permaneció ahí hasta que llegaron los filisteos, toman el arca del pacto, ¿verdad? Se la llevan después de aquella guerra que hubo, usted recordará, con los hijos de este hombre llamado Elí, y todo ese caos que causaron. El arca del pacto es tomada. Hasta ese entonces era el centro religioso de Israel, Silo. Y este rey Jeroboam, conociendo todo eso, tomó ventaja de aquello. Bueno, parte de eso hizo que Efraín también cayera en esa causa de pecado grande, idolatría. Y tanto Efraín como Dan quedan excluidos de esta lista que tiene aquí a Juan, el teólogo, hablando en estos 12,000. Entonces, o sea, en estos 12,000 escogidos, que son unas tribus específicas de las que Dios escoge para ser esa gente que traerá el mensaje de salvación durante el tiempo de la tribulación. La pregunta aquí: ¿por qué han sido sellados estos 144,000? ¿Por qué es que han sido sellados? Bueno, hay 3 cosas importantes aquí que escuché y me parecen muy buenas. Por ejemplo, Zacarías capítulo 13, versículo 8 a 9, para comenzar, fueron selladas para protección. Y mire cómo dice ahí ese pasaje: 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. Versículo 9: a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Y ahí Apocalipsis 9:4 dice, ¿verdad?, que se les dijo que no dañaran la hierba, la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello en su frente. Entonces fueron sellados primero para protección, porque tienen una misión importante que llevar a cabo. Segundo, fueron sellados para darles poder. ¿Por qué? Porque durante la gran tribulación, estos 144,000 judíos, aclarando, 144,000 judíos estarán predicando a todo el mundo. A todo el mundo, tantos judíos como gentiles, y un gran número de estos va a ser salvo. Es lo que vamos a ver en los siguientes versículos del capítulo 7. Por eso son sellados para protección y son sellados para adquirir ese poder, para poder separar ante toda aquella persecución del anticristo y anunciar el evangelio de Jesucristo. Y tercero, también porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa del reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. Que todos estos entrarán a vivir en ese reino del milenio, y más adelante lo tomaremos con lujo de detalle. Entonces, esas son las 3 cosas. Entonces, el mensaje principal es que en medio del juicio Dios muestra su misericordia, y este es el Dios que servimos, un Dios que es lento para la ira,
pero grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia, pero también es un Dios fuerte, un Dios celoso, y horrenda cosa es caer en las manos de este Dios vivo. Ahorita Él tiene toda esa misericordia, toda esa gracia que nos favorece, pero llegará un día en que juzgará al mundo. Y según lo que haya sido su vida tocante a servir a Dios o a creer al Dios de la salvación, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Jesucristo su Hijo, o rechazamos aquello, cuidado, porque entonces entrará todo el peso del juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Está conmigo? Muy bien, entonces ahí, de hecho, ahí concluimos esta primera porción del primer grupo que vemos aquí del capítulo 7 de Apocalipsis. Entramos al segundo grupo, la segunda porción, y comenzamos en el versículo 9, ¿verdad? Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Note, esto es interesante porque la escena ahora se está mirando ese grande grupo, note lo que dice, gran grupo, una grande multitud de gente que nadie podía contar. O sea, es un gentío bárbaro el que está ahí, ¿verdad? Lo que está hablando aquí este Juan. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, los primeros 8 versículos que vimos aquí, nos encontramos a estos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, sellados, protegidos, durante el tiempo de la tribulación, que estos se convertirán en unos evangelistas. Yo creo que no ha habido otros en el mundo, hermano, porque en un periodo de tiempo como este, pararse y predicar el evangelio en un tiempo como este, se requiere de mucha valentía. Bueno, estos 144,000 evangelistas, predicadores del evangelio, van a llegar hasta el mundo entero con su evangelio, porque el mundo entero tiene que escuchar quién es Dios. Después de esto vendrá Dios con su plan que sigue en cuanto a su pueblo, y luego el plan que tiene sobre el juicio de Dios sobre las naciones. No puede Dios juzgar a gente que no ha escuchado el evangelio de Jesucristo. Dios es justo, dice la Escritura, y Él no va a juzgar injustamente a la gente. Entonces la gente tiene que escuchar, y es especialmente en este periodo de tiempo que el mundo entero va a ser testigo de quién es Dios, quién es Jesucristo, por estos 144,000. Y eventualmente dice que mirarán a aquel que traspasaron, como dice Zacarías capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice Zacarías 13:1? Bueno, dice así: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. O sea, la promesa se cumplirá, la salvación para todo Israel se acerca. Pero, o sea, hablando para todo Israel, pero en segundo lugar, o seguido para aquello, también está, o aparece en este texto, versículo 9, todos aquella gente que son salvos, que son gentiles. Y esto es muy, muy, muy lindo. Ahora, ¿sabe usted que la promesa del Señor para salvar a los gentiles está desde el Antiguo Testamento? No es del Nuevo Testamento para acá. De hecho, la promesa del Señor para salvar a las naciones, al mundo entero, está desde el Antiguo Testamento. A ver, hermano, ¿dónde dice usted tal cosa? ¿Por qué dice tal cosa? Compruébela con la Biblia. Qué bueno que usted sea de ese tipo de gente así. Si usted va a Génesis capítulo 12, no vaya solamente, anótelo. Pero desde ahí comienza un trato Dios con un hombre llamado ¿cómo? Abraham. Sal de tu tierra, de tus parientes, deja tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, nos va dando lo que acontece ahí, y ve qué lindo, porque llega un punto ahí en el que dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a bendecir al que te bendiga, yo voy a maldecir al que te bendiga, bendeciré a toda la gente aquella que esté a favor tuyo, pero hay una parte donde dice, y en ti, una promesa clara, en ti serán benditas, ¿quiénes? Israel, todas las naciones de la tierra. Se vaya notando esto. Ya la promesa de Dios para salvar al gentil viene desde tiempo atrás. O sea, está desde el Génesis. Desde que aparta Abraham para ser una nación,
¿sí? Para ser el pueblo escogido para llevar a cabo ese propósito, que con el tiempo Israel pensó que era el único, pero no. El plan, propósito de Dios es escoger este pueblo para que sea testigo, para que sea luz para el gentil. Entonces la promesa de Dios para salvar a Israel ya viene desde el Antiguo Testamento. Y lo que estamos mirando aquí en este pasaje, capítulo 7, versículo 9, vi una gran multitud de todo tribu, lengua y nación que no se podía contar. La promesa que Dios hace se cumple. Si alguien cumple sus promesas, hermano, es Dios. Esa es una de las maravillas de nuestro Dios, que lo que Él cumple, que lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es como nosotros los mexicanos o los humanos, ¿verdad? No los humanos mexicanos, los humanos que hoy decimos, sí, sabes que pensé diferente porque sabes que hiciste esto y esto y aquello, mejor no. ¿Verdad? No, Él cumple sus promesas, a pesar de lo que nosotros hagamos. Él va a cumplir su promesa. Entonces, ahora, claro, traía una serie de cumplimientos y muy específicos que se llevó a cabo durante todo ese periodo de tiempo, pero fue a través de ellos, en el Antiguo Testamento, que cualquier nación o persona de otra nación escuchara la verdad tocante a Dios, a través de Israel. ¿Por qué? Porque la ley, los profetas, los testimonios, las ordenanzas, los convenios, todas esas promesas fueron dadas ¿a quién? A Israel, por Dios. Todo eso fue dado a ellos por Dios. Entonces, a través de ellos, el mundo iba a saber quién era Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, Israel viene a ser como la nación testigo, ¿verdad? Entre todos aquellos, entre todo el mundo, para que de ahí escucharan sobre el plan de Dios para la humanidad. Ahora, hermanos, si estamos en el Apocalipsis, ¿qué tiene que decir usted acá con Israel? Aguanten un poquito, porque tenemos 144,000 antes del versículo 9, que son de las tribus de Israel, que son única y específicamente 12,000 judíos, ¿sí? Y ahora tenemos un gran grupo, una gran cantidad de gente que está ahora, que han sido salvos, ¿sí? Debido a la predicación de estos 144,000 israelitas. O sea, lo que Dios tiene en su plan desde un principio sigue marchando en su plan. Nadie lo cambia. No es que el plan A falló y hubo un plan B. No, Dios tiene solamente un plan único, específico. Y el mundo, la humanidad puede fallar en diferentes áreas, pero el plan de Dios sigue firme porque Él lo estableció. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dijo el profeta Samuel, ¿verdad? Entonces, ese plan sigue en pie. Entonces, vemos aquí este plan tocante a estos que estamos hablando aquí. De hecho, aquí en esto tiene implicaciones sobre de dónde viene el Mesías, ya que fue a través de ¿qué? De los domos de Abraham, que llegó ese Mesías. Es a través de los domos de Abraham quien proporciona la salvación, no solo para los judíos, sino para todos los gentiles. Porque en ti, ¿verdad? En ti, Abraham. O sea, no dice por ti, en ti. O sea, en tus lomos viene, en tus entrañas viene lo que yo tengo para que sea lo que dijo Jacob más adelante, ¿verdad? Aquel Judá, aquel rey que se sentará y gobernará el mundo entero. Y que a través de él viene la salvación, tanto a judíos como gentiles. Y finalmente, creo que será también a través del testimonio. Note, qué lindo es esto, porque a través de ellos los escoge para hacer esa nación. ¿Sí? Y luego, note, para este tiempo, la iglesia no está aquí. No este tiempo que no, para el tiempo de la tribulación. ¿Okay? La iglesia está en el cielo. Entonces, ¿quién estará predicando durante ese periodo de tiempo? Estos escogidos de Israel, 144,000, que están dando testimonio, donde la gente escuchará y ese gran despertar, ¿verdad? Ese gran avivamiento se está llevando a cabo precisamente por esta gente que Dios ha escogido. La iglesia no está aquí, ya está en el cielo. Y estos mismos que Dios puso como testimonio, como testigos, como la luz para los gentiles, de este mismo remanente de Israel se estará predicando y el mundo entero escuchará el Evangelio de Jesucristo a través de lo que Dios planeó desde el principio. ¿Me está siguiendo? Y millares
millares de multitudes de gente escucharán ese evangelio en un tiempo muy difícil. ¿Y sabe qué? Serán salvos por la predicación de 144,000 judíos que han escuchado la verdad de Jesucristo y ahora serán salvos. Y así es que Israel, o en Israel, serán bendecidos nuevamente. O sea, así que hay una promesa ahí desde el principio en el pacto abrámico relacionado con la salvación de las naciones. Ahora, quiero mostrarles un poco más de trasfondo histórico en cuanto a pasajes bíblicos, ¿ok? Y vamos a ir mucho al Antiguo Testamento, mucho para allá, porque para que entendamos con más claridad esto de acá. Y usted se va a dar cuenta cómo la Biblia está enlazada tan linda una cosa con otra, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar de Israel y los gentiles un poquito, ¿sí? Ahora, noten ustedes, han leído este salmo muchas veces, creo yo, me imagino, porque es un salmo muy cortito, tiene nada más 7 versos. Pero poco hemos pensado en lo que el Salmo está diciendo. Es el Salmo 67. Y quiero mostrar algunos 2, 3 salmos brevemente, nada más, no mucho, porque el tiempo no me va a alcanzar para todo esto. Solamente para que tengamos en mente esto que estoy hablando. Aquí hay un salmo de alabanza de los judíos. Y mire, de hecho, hasta el días muy tarde todavía, ellos usaban ese salmo como una alabanza para el Señor, reconociendo que la salvación para los gentiles también viene de Dios. Y bueno, vamos al Salmo, el versículo primero del Salmo 60, verso primero, perdón, ¿verdad? Verso primero del Salmo 67. Dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre bendición, sobre bendícenos. Me equivoqué, ¿quién lo puse aquí? Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿verdad? Aquí puse yo mal cuando en la escribida. Ahora, versículo 2: para que sea conocido en la tierra tu camino, entre las naciones tu salvación. Note, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y lo dice entre las naciones, no dice entre tu nación. La palabra naciones incluye ¿qué? Todo el mundo. ¿Notan eso? Tu salvación. Luego brinques al verso 7, si lo tienes usted ahí, ¿eh? El verso 7 dice: Dios nos bendice para que le teman todos los confines de la tierra. O sea, Dios nos da salvación para que temamos a Él todas las naciones de la tierra. Note, aún los salmos nos hablan de la bendición que trae Dios para el gentil. O sea, no solo Israel. Dios desde el principio tiene en mente salvar al gentil. Y aquí lo que tenemos en el capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis, es esa multitud, es esa cosecha de todas las naciones que han escuchado el evangelio en un tiempo muy difícil y que han sido salvas. Entonces la pregunta aquí: ay, hermano, pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? Aguantémonos hasta la tribulación. Ahorita llegamos allá. Y voy a explicarles eso con lujo de detalle, porque es importante. Entonces, Dios lo había diseñado para su nación Israel, y luego, por supuesto, Israel falló, ¿verdad? Israel se encerró en sí mismo. Entonces Dios le dice: ok, hasta para acá tantito. Y luego Dios convoca otras naciones, y es la iglesia, para que la iglesia siga con el trabajo que Israel debió llevar a cabo, pero que debido a su, creo yo, a su forma de ser, sentirse los únicos en toda la tierra, sentirse, como decimos, el postre, ¿verdad?, la crema y nata, hicieron a un lado el gentil. Entonces Dios dice: no, espérate tantito, hazte para acá. Ahora sí, comienza Dios en ese plan, saca a la iglesia, y la iglesia ahora sigue con ese trabajo, al presente ahorita. ¿Qué trabajo es ese? ¿Qué es la gran comisión? Mateo capítulo 28, versículo, que último, 28 también. ¿Qué dice? Ir y hacer discípulos ¿de qué? Todas las naciones. ¿Sí? Entonces, lo que Israel debió cumplir, pero debido pienso yo un poquito, quizás se sintió sobreprotegido y no mejor que todos, Dios dijo que no, hazte para acá. Entonces, debido a eso, lo hace a un lado, levanta la iglesia y nuevamente, en el futuro, en el gran testimonio de los 144,000, la iglesia será arrebatada
Ahora sí, Israel, nuevamente ubícate en el lugar que desde el principio debías haber estado. Y saca estos 144,000. Y nuevamente siguen estos evangelistas judíos que estarán anunciando, repito, el Evangelio de Jesucristo. Ahora note, el Salmo 68, versículo 32. Cantad a Dios, oh reinos de toda la tierra, cantad al Señor. ¿Cómo sabía este salmista que todos estos iban a estar cantándole al Señor? Sí, note, aún los salmos son salmos muy lindos, amor hermano, cuando los analizamos y con lujo de detalle vamos llevando el estudio de la palabra. Cantad a Dios, oh reinos de toda la tierra, cantad salmos al Señor. Y si usted sigue leyendo aquel capítulo 7 de Apocalipsis que estamos leyendo, usted se va a dar cuenta que estos clamaban a gran voz diciendo, la salvación, ¿verdad? El poder vienen de nuestro Dios. ¿Sí? Lo estoy ubicando, lo estoy reburujando más. Ahora, a lo mejor yo pensé que les iba a hacer un favor y lo estoy confundiendo más todavía. Ahora, hay un salmo más y luego después de esto brinco a otra escritura, ¿sí? Solamente para mirar que desde el principio hubo un llamado de salvación para el gentil. Y es el Salmo 98, verso 3. Dice, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad a la casa de Israel. Luego dice, todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. O sea, todo el mundo, todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y el versículo 9 que estamos analizando del capítulo 7 dice, vi una gran multitud de toda tribu, lengua y nación que no se podía contar. Y el salmista aquí, antes de ver eso, dice, se ha acordado de su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación del Señor. ¿Nota eso? O sea, que Israel se haya sentido el protegido o el único, Israel se equivocó ahí, porque Dios ya tenía todo eso. Iba a ser Israel el testigo. Iba a ser Israel a quien puso Dios, dice, como una luz para todas las naciones. Pero Israel se encerró. Y Dios dice, mi plan continúa, Israel. Contigo o sin ti, mi plan continúa. Y Dios, que es grande en misericordia, anunciando la salvación para todos nosotros. O sea, Dios exhibió su poder salvador, claro, a través de Israel, para poder llegar a las naciones del mundo, ¿verdad? Israel nunca fue llamado como un pueblo único o una nación única, ¿verdad? Como ellos se sintieron en sí mismos. Pensaron que era el plan de Dios, que ellos iban a ser el único pueblo, pero no. Dios salvó a Israel con un fin no para sí mismos, sino, mejor dicho, lo salvó como un medio para llegar a las naciones. Note, ¿de dónde saca Abraham? Entendamos esto, saca Abraham de una nación pagana para formar un pueblo y que a fin de ese pueblo poder llegar a todas las naciones. Abraham, en ti me van a ser benditas, van a ser salvas, va a haber bendición para todas las naciones de la tierra. Salva a Israel no con el fin de ser el único nación de Dios, sino con el propósito de ser el medio para llegar al mundo. Entendamos esto, hermano. Cuando Dios nos pone a trabajar en una obra, en algún ministerio, en alguna área de nuestra vida, no es porque seas el único, no porque eres el mejor tampoco, no, es porque Dios tiene planes para su pueblo, para su gente. No se nos suba a la cabeza lo que estamos haciendo, hermanos. Es que el plan de Dios tiene que llevarse a cabo. Y si en algún momento llegamos a sentirnos los superhéroes o los protagonistas de la película, estamos equivocados. Aquí el héroe se llama Jesucristo. El protagonista de todo es nuestro Dios. Y quien ayuda a nosotros a hacer esa obra es su Espíritu Santo. No se nos olvide eso. Israel pensó por un momento esto, pero está equivocado. El plan de Dios era traer desde aquel entonces esa salvación para usted y para mí. Ahora, estamos mirando esto acá, ¿verdad? Eventualmente, aunque fallaron la primera vez Israel, bueno,
Si usted mira esto, va a mirar que tendrán éxito la segunda vez. ¿Cuándo? Bueno, cuando Dios los convierta. Y miren estos, de acuerdo a estos 144,000 testigos, Israel será nuevamente convertido. Y a través de estos, bueno, llegará lo que Dios tiene para esto. Una cita más del Antiguo Testamento, y vamos a dejar los salmos un poquito, ¿ok? Y vamos a analizar esto con lujo de detalles. ¿Sí? Isaías capítulo 11. Ahora, ni siquiera entro a la porción de Apocalipsis 7, 9. Solamente estoy introduciendo para que usted vea todo el plan de Dios y quiénes son estos personajes, esta multitud que Juan ve aquí en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis. ¿Está conmigo? Bueno, solamente la introducción a todo esto, a lo que vamos a hablar más adelante, y con más detalle o con más entendimiento vamos a poder captar todo el panorama y entender el plan que Dios tenía y tiene todavía, ¿verdad?, para el mundo. Y mira Isaías capítulo 11, el versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. ¿Quién es ese? ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Y de dónde viene Jesucristo? Desde allá viene todo aquello, ¿no? Sí, viene en esa línea que traemos ahí. Ven, muy bien. Que está puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Que está puesta como señal. ¿Sí? Ahora voy a repetir el texto y quiero que lo analicen con lujo de detalle. Repito, nunca antes he hecho esto, pero ¿por qué lo estoy haciendo así? Le voy a decir por qué lo estoy haciendo así. Porque a veces yo me imagino, pienso, creo que todos estamos entendiendo con lujo de detalle todo lo que es el panorama bíblico. Pero cuando la gente me llama y me hace preguntas acá, digo, caramba, yo pensé que había entendido todo esto y tengo que regresar con lujo de detalle acá. Y creo que esto nos va a ayudar a entender mejor, ¿sí? A tener una visión más clara de lo que es la palabra del Señor en esto. Ahora, la mayoría, se entiende, ¿verdad? Es cierto, tomar el tiempo para hacerlo con lujo de detalle toma mucho tiempo, pero ¿sabe qué vale la pena? A mí me ha ayudado en lo personal. Entonces espero que también a usted le ayude, ¿verdad? Repito el texto, dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. En aquel día, todavía no está aquí ese día, en aquel día, ¿cuál día estamos hablando aquí? No tengan miedo, no voy a reprobar, ¿verdad? En aquel día que estamos hablando, en lo que estamos haciendo acá, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Acontecerá en aquel día que las naciones, no dice Israel, las naciones acudirán a la raíz de Isaí, hablando de Jesucristo, el Mesías, ¿sí? El Rey, el único que salva. Y luego dice la siguiente parte, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Sucederá en ese día. Y aquí estamos viendo, repito, tiempo futuro, glorioso, del reinado del Mesías. ¿Sí? Ahora, en otras palabras, creo que llegará un momento en que las naciones del mundo se doblegarán ante el Mesías. Las naciones del mundo van a doblegarse ante este Señor glorioso. Isaías 49:6, otro versículo más. Le voy a dar mucha tarea, hermanos. Si están anotando, qué bueno. Lleguen a casa, estudien esos textos con contexto y van a ver lo lindo que Dios tiene. O sea, el plan de Dios precioso ya está tan trazado desde tiempo atrás. Y miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 49. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Note esa parte que sigue, ¿eh? Te haré luz de las naciones. Dios le está hablando a Israel. Dice, es poca cosa, Israel, que solamente tú seas escogido para hacer todo esto, para rescatar todas las tribus de Israel. Pero luego dice, Israel, te haré luz de las naciones. O sea, no solamente te rescaté para salvar el remanente de las 12 tribus de Israel, también te haré luz para que seas una luz a todas las naciones. Y miren, ¿qué tipo de luz? Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Se da cuenta lo lindo que es Dios? Para que mi salvación alcance hasta
lo último de la tierra. Y el versículo 9 nuevamente del capítulo 7. Una gran multitud que no podía contarse, de toda tribu, lengua y nación. Que Juan está mirando, que ya han sido salvos. En un periodo, repito, de tiempo muy difíciles. Ahora, Dios, su plan perfecto, viene desde antes, desde tiempo atrás en el Antiguo Testamento, para las naciones del mundo. Ya no únicamente Israel, ¿verdad? O sea, siempre el plan de Dios con Israel, creo que fue que a través de ellos alcanzar al mundo. Al igual que cuando se hicieron un lado para cumplir aquel trabajo, escoge la iglesia y su plan a través de la iglesia para alcanzar al mundo es lo mismo que declaró, repito, la gran comisión. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Isaías 52:10. Ahora, apenas estoy en el Antiguo Testamento, no se me vaya a dormir, pense que entra en el Nuevo Testamento y se va a emocionar más. Y todo esto simplemente introducción a donde vamos a llegar acá. ¿Por qué es que está este grupo de gente ahí? 9:52. Déjeme darle esta cita y luego ya aquí pasamos a nuestro hermano Gaudencio para que usted vaya a desayunar y le quite un poco el sueño, ¿verdad? Mire, Isaías capítulo 52, versículo 10, dice: el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Note eso, ¿eh? Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y aquí, ahora, repito, estamos en Apocalipsis 7:9. Y yo estoy dando todas estas citas de acá, por otro lado, porque quiero que entendamos con claridad, amado hermano, el plan específico de Dios. Y quiero que entendamos con claridad quiénes son esta multitud que Juan ve aquí en el versículo 9 de Apocalipsis 7. ¿Está conmigo? Nuevamente, este versículo mira a ese tiempo futuro cuando el Mesías venga y el mundo vea el poder de Dios. Y cuando vean el poder de Dios, serán salvos. Ahora, una cita más del Antiguo Testamento y se va a sorprender porque esta cita la mencionó el hermano Berumen el viernes aquí en el sermón de esta noche. Y esa cita viene de Joel capítulo 2, versículo 28. Y mire, el hermano lo explicó y solamente retomar un poquito sobre eso porque también está aquí Joel capítulo 2, versículo 28. Y mire, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y amado hermano, esto es en un futuro glorioso, donde el reino de Dios en esos 1000 años habrá todo esto. Ay, hermano, ¿qué pasó? Me parece que está fuera de contexto. Lea los textos con cuidado y se va a dar cuenta que no. O sea, toda la humanidad en el reino milenario, todo ahí será precioso. Y lo que eso significa es que deben ser redimidos durante el tiempo de la tribulación para ir al reino de Dios. ¿Sí? Porque inicialmente no habrá incrédulos en el reino de Dios, habrá puros crédulos. Y miren lo que dije, inicialmente. ¿Y después qué va a pasar, hermano? Bueno, va a notar que cuando lleguemos al milenio, va a notar usted que Satanás va a ser amarrado, ¿por qué? Por 1000 años. Después será suelto para engañar a algunos de aquellos. Pero al principio, al entrar el milenio, no habrá incrédulos, habrá puros crédulos, pero nacerá mucha gente ahí en el milenio. Que cuando Satanás sea suelto, algunos de ellos van a desertar de la verdad. Y entonces después de eso, entramos a otro tema, a otra etapa del juicio final. Pero ya llegaremos allá con lujo de detalles, ¿sí? Ahorita estoy dando todo el panorama, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Está conmigo? Pero no dormir, hermano. 9:56. Bueno, ya voy a parar aquí. No voy a entrar al Nuevo Testamento hasta la semana que entra. Por supuesto, está este pasaje que vimos aquí de Joel capítulo 2, lo repite en Hechos capítulo 2, Pedro hace referencia a aquello, hablando en ese futuro todo lo que habrá ya, ¿sí? Entonces estamos en el versículo 9 del capítulo 7 y paramos ahí esta mañana, y la semana que entra, entonces ya entramos con lujo de detalle a descifrar bien quiénes son aquellos y el propósito por el cual, o sea, están ahí. ¿Quién tiene todo ese propósito desde antemano? Nuestro Dios, una salvación para todo el mundo. Juan capítulo 3,
lo sabemos todos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga una vida eterna. Baja su rostro, vamos a orar, ¿sí? Señor Dios y Padre nuestro, nuevamente delante de tu presencia, agradecido, Señor, por una bendición tan grande como esta, Padre, que nos das de analizar la Escritura y mirar, Padre, que en toda ella, en todo estuvimos siempre, Señor, en tu mente. Gracias por proveer para nosotros esa salvación tan grande que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese Cordero que fue inmolado, sí, que derramó su sangre, pero que en ella, Señor, hubo remisión, hubo salvación para mi vida. Gracias, Padre amado, y gracias por cada oyente esta mañana que se ha dado cita para escuchar esta enseñanza. Señor, que no solamente escuchemos como costumbre, sino que hoy podamos analizar, Señor, prestar esa atención a que tú, Señor, desde un principio en tu mente estábamos nosotros. Gracias por esa salvación. Y si hay alguno que aún no te conoce, Señor, que aún no ha creído que Jesucristo es el único medio para entrar al cielo, que esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, fe ha despertado, Señor, para poder entender y, Señor, venir a creer a este mensaje de salvación. Gracias por Jesucristo nuevamente. Amén y amén.